Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de Google Analytics 4. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a muchos les parece al principio un poquito teórico, profundo, ¿no?, de la herramienta, pero que resulta esencial si queremos trabajar con una herramienta tan compleja como Google Analytics a un nivel profesional y entendiendo exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y este tema no es otro que el ámbito de los datos. Google Analytics separa los datos a la hora de procesarlos en distintos ámbitos. Esto significa que los agrupa dependiendo de los varios conjuntos de longitudes distintas de experiencia que queremos medir, ¿no? Y estos ámbitos serían básicamente el ámbito evento, el ámbito sesión y el ámbito usuario. Existe también otro ámbito dentro de Google Analytics 4 que sería el ámbito ítem, pero de momento no vamos a verlo porque es muy peculiar. Al final solo aplica para temas de e-commerce mejorado. Entonces, vamos a empezar ya y vamos a explicar de dónde sale esto de los ámbitos y qué significa cada uno de los ámbitos que existen disponibles en Google Analytics 4. Bien, vamos a empezar ya para no entretenernos más y es lo que vamos a ver. Evento, sesión, usuario. ¿Qué es esto? Y cómo aplica dentro del mundillo de Google Analytics 4. Los ámbitos de los datos que vamos a ver, además, no son de Google Analytics 4, son del análisis digital en sí mismo, ¿vale? Prácticamente todas las herramientas manejan estos ámbitos a veces con alguna peculiaridad, alguna diferencia. Es decir, nosotros podemos hablar de sesiones y alguna herramienta nos hablará de visitas en vez de sesiones y alguna herramienta en vez de hablarnos de usuarios nos hablará de navegadores, ¿no? Pero básicamente están bastante estandarizados estos tres niveles de ámbitos de los datos, que serían, por un lado, el ámbito más grande de todos, que sería el de usuario y que viene a representar a personas, ¿no? Entonces, tú, ahora mismo viendo este vídeo, eres un usuario. Un usuario, que lo podemos llamar usuario, usuario único, navegadores, como queráis llamarlo. Analytics lo llama usuarios. Entonces, lo que hacen estos usuarios, ¿qué son técnicamente? Es a través de ciertos identificadores técnicos que utiliza la herramienta, que veremos en el siguiente vídeo cómo funcionan exactamente, pues lo que hacen es, con esos IDs, la herramienta es capaz de detectar que tú eres la misma persona cada vez que navegas por el site. Entonces, viendo que en cada envío de datos que se produce hacia Google Analytics coincide ese identificador tuyo en cada uno de ellos, lo que hace Analytics por detrás es agrupar esos datos para poder saber que, oye, toda esta experiencia de uso, todas estas páginas que se vieron a las 10 de la mañana y todas estas otras que se vieron, por ejemplo, a las 5 de la tarde, pertenecen al mismo usuario. Con lo cual, podemos crear este ámbito de datos que es, voy a hablarte de personas y decirte lo que hacen las personas, ¿vale? Estos IDs, ¿cómo se manejan? Pues lo iremos viendo. Con cookies, con IDs de dispositivo, dependiendo de dónde nos encontremos, se pueden utilizar distintos mecanismos para diferenciar a las personas, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Un usuario idealmente equivale a una persona, ¿vale? Iremos viendo en el tiempo que esto no es exactamente así, porque es imposible en un mundo actual y con las leyes que existen poder conseguir identificar a las personas de forma única en cualquier medio sin que ellas nos den permiso. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. El siguiente nivel, ¿vale? Esto sería lo más macro que podemos llegar a ver en Google Analytics. El siguiente nivel sería el nivel sesión, ¿vale? Nivel sesión, lo que quiero que tengáis claro es que es una gran inventada que se añadió a todos estos sistemas de analítica y que ha calado tan profundo hasta el punto de que para nosotros ahora hablar de sesiones nos parece algo muy natural, pero en realidad es un concepto de agrupación bastante inventado. ¿Por qué? Una sesión, si un usuario representaba personas distintas, tú eres un usuario, yo soy otro usuario en una web, una sesión lo que representa son navegaciones. Una navegación, pues es cuando una experiencia, dependiendo de cómo lo entendamos, pues eso sería una experiencia de navegación distinta que yo estoy haciendo en un dispositivo. Por ejemplo, pues cuando yo entro
entré ayer por la mañana en un e-commerce y lancé un par de búsquedas y cotilleé un par de productos y luego me fui. Eso es una navegación acotada en el tiempo que yo he hecho en esa página web. Entonces, cada navegación pues, sería una sesión distinta o una visita, ¿vale? En el mundo de Analytics se llaman sesiones. ¿Qué es lo que pasa con este concepto? Pues que, a poco que lo penséis, si bien el usuario era algo muy fácil de identificar, si tengo un ID de una persona y es el mismo usuario, el problema es que tengas ID o no, en la sesión ya entran en juego otro tipo de reglas, ¿no? ¿Qué es una sesión exactamente, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza mi experiencia de uso y cuándo acaba? Y dices, bueno, es muy fácil, ¿no? Si tú lo acabas de decir antes, Iñaki, o sea, cogemos y si he navegado y he visto unas cuantas páginas y he visto productos y demás, eso es una sesión. Entonces, sí, pero ¿y si al hecho de ver esos productos yo me levanto, me voy a tomar un café y vuelvo al cabo de 40 minutos y sigo navegando? ¿Eso es la misma sesión de usuario o no lo es? O, ¿y si yo, después de ver esos productos, vuelvo a Google porque no me ha gustado lo que he encontrado y miro en otras páginas y demás, pero por un banner que me encuentro por ahí, vuelvo a acceder otra vez a la web original y sigo navegando? ¿Eso es la misma sesión o no? Podéis tener vuestras creencias. Habrá algunos de vosotros que tendréis muy claro, no, hombre, lo primero que has dicho, si al cabo de 40 minutos, ¿cómo va a ser la misma sesión? Habrá gente que diga, hombre, si ya tenías en pantalla viendo eso, pues lo normal es que sí, estás continuando tu sesión al cabo de 40 minutos. Pero eso no importa. Lo que tú pienses no importa, lo que importa es lo que mide la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las sesiones en realidad no son nada, o sea, no son nada homogéneo. Tiene que ser algo que la herramienta se inventa. Entonces, ¿cómo funciona Google Analytics a la hora de definir una sesión? Pues una sesión para Google Analytics es toda la experiencia, todas las interacciones que hace un usuario, siempre y cuando entre dos interacciones no pase más de media hora, ¿vale? Luego eso en un futuro podremos configurarlo y demás, cuánto tiempo puede pasar, etcétera. Pero la forma estándar es si entre una interacción que tú haces con la web y otra interacción pasa media hora, no estás en la misma sesión. Has terminado una sesión y empiezas otra. Si entre dos interacciones que tú haces pasa menos de media hora, estás en la misma sesión. Con lo cual, la pregunta que os hacía antes era, oye, yo me voy a tomar un café y vuelvo al cabo de 40 minutos. Da igual que te dejases el navegador abierto, eres otra sesión porque han pasado más de media hora. Y en el caso de que yo me ponga a navegar, vea otras páginas y acabe en la misma, si ha pasado menos de media hora, no importa que yo haya visto otras páginas, soy la misma sesión que antes porque ha pasado menos de media hora. Y este es el criterio más importante para definir las sesiones. ¿Es una inventada? ¿De quién? ¿De Google? Sí, pero es lo que tenemos que saber. Idealmente son navegaciones distintas, pero cuando encontremos expedientes X, recordar que esas navegaciones distintas, su fórmula mágica para diferenciarlas es un mismo usuario que entre interacción e interacción ha pasado más de media hora, ¿vale? Seguimos. Y el último de los ámbitos que tendría Google Analytics para nosotros sería el de evento. Un evento es cada interacción que hace el usuario. Veíamos en otro de los vídeos cómo mide Google Analytics. Tenemos un vídeo llamado Las bases de Google Analytics 4, en el cual explicamos un poco qué datos vamos a encontrar, y el último capítulo es cómo mide. Y vemos que Google Analytics 4 lo que hace es, a través de un codiguito, medir interacciones de los usuarios. Pues cada interacción lo que provoca dentro de Google Analytics 4 es un evento. Entonces yo tengo dentro de Google Analytics 4 una colección de eventos que además puedo hacer míos. Hay algunos que son predefinidos, otros que son estandarizados y demás, pero luego puedo yo medir lo que me dé la gana. Es la magia, la grandeza de esta herramienta es que es tan abierta que yo puedo medir lo que me dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada interacción, al final, yo le pondré un nombre y generará un evento. Por ejemplo, cada vez que veo una página vista, tendré un evento que se llama Page View. Cada vez que yo haga un scroll hasta el final de la página, tendré un evento que se llama Scroll. Pero cada vez que yo abra un modal, una ventanita modal en mi página, si lo configuro, podré tener un evento que se llamaría Open Modal o Modal Open, ¿vale?
yo puedo crear todos los eventos que me dé la gana y cada uno me dirá una interacción a través de un nombre. Entonces, yo cuando me aproximo a Google Analytics puedo analizar datos en cualquiera de los 3 niveles de ámbitos. Yo podría querer ver mis datos solo a nivel eventos, veo interacciones sueltas y las voy sumando y ya está. O puedo intentar ver sesiones que han provocado tales tipos de eventos. O puedo intentar ver usuarios que han provocado tales tipos de eventos. Al final, el ámbito es importantísimo porque define lo que quieres ver y lo que estás buscando. Y en todas las herramientas que vamos a ver a través de este curso, haremos una pequeña orientación a los ámbitos, porque es lo que más lía a la gente. El hecho de no pensar en el ámbito, el pensar en los datos sueltos sin pensar en qué ámbito está trabajando. Dentro de Google Analytics 4, lo que tienes que tener muy claro cuando saques datos es en qué ámbito los quieres sacar. Si lo que quieres es sacar interacciones qué, sesiones qué o usuarios qué, y eso definirá el ámbito en el que te encuentras. Vamos a ver ahora qué va a contener cada ámbito, ¿no? Entonces, un evento, el evento suelto, es lo que tienen los datos en Google Analytics. Cada interacción que nos ha llegado es, digamos, datos puros, ¿vale? Datos sueltos. Como la gran base de datos de Google Analytics, la forman los eventos, ¿vale? Entonces, gracias a los eventos podremos sumar totales, ¿no? Entonces yo puedo sumar el total de clics, el total de scrolls, el total de compras, el total de añadidos a carrito. Eso lo haré contabilizando número de eventos, ¿no? Si sigo subiendo en los ámbitos, encontraré la sesión. ¿Una sesión qué es? Una sesión es la suma de eventos, ¿vale? Una sesión al final no es ni siquiera una navegación, como hablábamos antes. A nivel técnico, una sesión la conforman el total de eventos que se han lanzado durante toda esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando trabajemos a nivel sesión? Que podemos sumar también todos los eventos de dicha sesión, pero además podremos hacer ciertos cálculos a nivel sesión, ¿no? Como algo tan tonto como número de sesiones. Ya es un cálculo que se hace dentro de este ámbito, ¿no? Pero también podríamos llegar a calcular cosas como número de sesiones que tienen tal evento. Entonces, trabajaríamos con los dos conceptos a la vez, ¿vale? Al final, la gracia de esto no es solo que quieras trabajar en un ámbito, sino que un ámbito superior siempre puede atacar a la información de un ámbito inferior. Entonces, como veis aquí en el escrito, pues dentro de una sesión yo puedo hacerme otro tipo de preguntas, porque puedo trabajar la sesión a nivel global. Entonces, yo puedo mirar en una sesión cosas como ¿y cómo comenzó esta sesión? ¿Qué evento provocó el inicio de la sesión? ¿O qué evento provocó el final de la sesión? ¿O cómo es el recorrido dentro de una sesión de eventos que se han ido lanzando, interacciones? Pues este usuario primero vio una página vista, después lanzó el modal y a partir de ese modal se logó en la página. Pues eso lo puedo ver dentro del ámbito de sesión, ¿vale? Les doy un contexto a los eventos para poder unirlos dentro de una experiencia de uso. Y por último, el ámbito usuario lo que hace es el mismo ejercicio que han hecho las sesiones con los eventos, pues el ámbito usuario es capaz de hacer ese ejercicio con las propias sesiones, ¿vale? Entonces, el ámbito usuario lo que nos va a permitir es ver, oye, ¿cuál es el primer evento o la primera sesión que provocó la creación del usuario? La primera vez que este tío vino a vernos, ¿cómo fue? ¿No? Pues fue en esta sesión con estas características y el primer evento de todos fue con estas características. Pero más allá, yo puedo decir usuarios que hayan tenido alguna compra versus usuarios que no la hayan tenido, que no será el mismo dato que sesiones que hayan tenido una compra en su sesión versus sesiones que no, ¿vale? Veis que no son el mismo dato. Entonces, al final, la gracia de esto es que estas son aglutinadores, con lo cual contienen unos a otros. Significa que yo voy a poder pedirle a las sesiones datos de eventos y a los usuarios les voy a poder pedir datos de sesiones y de eventos. Pero a un evento difícilmente le voy a poderlos pedir datos globales de los usuarios. ¿Por qué? Porque un evento no contiene usuarios, es al revés, ¿no? Esto iremos viéndolo a la hora de hacer informes, volveremos a este punto y iremos entendiendo por qué lo que decía al principio, tienes que tener clarísimo en qué ámbito estás a la hora de trabajar. Vale, en la mayoría de las herramientas, y en esta mayoría incluyo hasta Google Analytics 3, recordar que este curso va de Google Analytics 4, ¿vale? Pues en todas las herramientas que habíamos trabajado hasta ahora, hasta Google Analytics 3, digamos que las herramientas han hecho un esfuerzo
cuando reciben todos los datos, las herramientas por detrás lo que hacen es procesar esos datos y ponerlos a nuestra disposición de forma que más o menos sea fácil para nosotros mirar esos datos, ¿no? Entonces, históricamente, las herramientas de analítica han hecho muchísima presión en conseguir que nosotros pudiésemos analizar a nivel de sesión. Casi todo lo que vais a encontrar en muchas de las herramientas de analítica, digo, hasta Google Analytics 3, incluido pues, clones open source como puede ser Matomo o a muchas de las funcionalidades que tienen muchas otras herramientas de analítica, casi todos los datos se calculan a nivel sesión. ¿Qué significa? Pues que yo tengo conceptos súper a mano, tales como número de sesiones, porcentaje de conversión de la sesión, páginas vistas por sesión, duración media de la sesión, pues todo esto lo tengo precalculado para que yo pueda trabajar muy fácilmente en el ámbito sesión. También desarrollan bastante el ámbito evento, puedo ver número de páginas vistas, número de eventos lanzados, etc. Y el ámbito usuario siempre lo habían dejado un poquito ahí, ¿no? Es como, a ver qué podemos hacer, esto es mucho proceso de cálculo, acumularlo todo, y no nos lo ponían tan fácil, ¿vale? Entonces, así hemos estado viviendo hasta el nacimiento de Google Analytics 4. Google Analytics 4 cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque en Google Analytics 4 es una herramienta que cambia totalmente el foco, ¿vale? Y entonces, a pesar de que los datos que va a capturar no se diferencian tanto de los que se estaban capturando hasta ahora, a pesar de que sigo capturando cosas como páginas vistas, conversiones y voy a poder ver cosas como landing pages, etcétera. A pesar de eso, el cálculo de datos que te hace la herramienta por detrás está mucho más orientado a hacer el ejercicio de trabajar en eventos, principalmente se desarrolla muchísimo la capacidad de trabajar con eventos, o se desarrolla también bastante la capacidad de trabajar a nivel usuario, que está muy bien, porque al final nosotros a la hora de analizar, ¿qué queremos? ¿Ver pequeñas navegaciones de la gente o queremos ver personas, lo más cercano a las personas posibles? O sea, es mucho más útil trabajar a nivel de usuarios que a nivel de sesiones. De hecho, las sesiones son la gran mentira que nos habían estado contando hasta ahora, porque mirábamos datos a nivel sesión como si significasen algo, cuando en realidad no lo hacían, ¿no? Entonces, Google Analytics 4 viene a cambiar el sentido de todo esto. El evento es hiperconsultable, puedes cruzarlos entre ellos, puedes hacer un montón de cosas a nivel de eventos y puedes definir prácticamente todo lo que tú quieras capturar, como hemos dicho antes, y el usuario pasa a estar bastante desarrollado, sobre todo en comparación con antes, ¿no? Puedes consultar también muchas cosas a nivel de usuario. A nivel de evento, las cosas de sesión, en realidad hemos perdido capacidad, ¿vale? Todas esas métricas que os decía antes que estaban precalculadas en Google Analytics 3 o en muchas otras herramientas, en Google Analytics 4 ya no existen. Ya no es que no estén precalculadas, es que ni siquiera existen. No vas a encontrarte un porcentaje de rebote ni un porcentaje de conversión a nivel de sesión, al menos a día de hoy. Esta es una herramienta que va a ir evolucionando y nos va a permitir hacer cada vez más cosas. Pero esos datos a día de hoy no están priorizando el análisis a nivel sesión. ¿Qué significa? Que si tú eres un usuario que viene del uso de esas herramientas y estás muy acostumbrado a trabajar a nivel sesión, no habías hecho el ejercicio de intentar trabajar mucho en los otros ámbitos, Google Analytics 4 para ti va a ser un cambio brutal. Porque todo lo que solías hacer ya no se trata de que cambie la forma de hacerlo, es que muchas cosas no las vas a poder hacer. A cambio que tienes muchas otras posibilidades de análisis. Y en la práctica, lo que nosotros estamos viendo es que son mejores para tomar muchas decisiones del negocio que el ámbito sesión. El ámbito sesión tenía muchos problemas, ¿vale? El primero y el más evidente, el que pongo siempre de ejemplo, o sea, yo encuentro una página, me enamora y el mismo día por la mañana la veo y el por la tarde hago una compra y para el ámbito sesión, cuando yo miro eso en el ámbito sesión, soy un 50% de porcentaje de venta. ¿Por qué? Porque por la mañana no compré, 0%, por la tarde sí compré, 1%, dos sesiones distintas, al unirlas, 50% de las sesiones han comprado, cuando es un éxito rotundo el del negocio conmigo, ¿no? Porque solo 2 sesiones y ya he comprado el producto. Entonces, no era un buen análisis el que estábamos haciendo a nivel sesión, era un análisis muy orientado al pago por clic, al marketing directo sobre la web,
pero no para un análisis global de personas, que al final se centraliza mucho más en eventos sueltos y en usuarios. Entonces, tenemos que aprender a este cambio de paradigma. Hay muchas cosas que nos van a sorprender, pero yo os digo que el análisis final al que vamos a alcanzar dentro de un tiempo va a ser de mayor calidad que el que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, es un cambio, el mayor cambio de paradigma que tiene la herramienta, que es la centralización en eventos, potenciación de usuario y la pérdida de todo el contexto de sesión que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Recuerda cómo mide Google Analytics, lo hemos dicho antes, pues eso, recuerda que lo que sucede es que un dispositivo le añadimos un codiguito y entonces un usuario cuando interactúa con la página, ese codiguito envía hits, datos hacia la base de datos, ¿no? Estos hits es lo que llamamos evento, ¿vale? Cada interacción que nosotros hemos medido con el codiguito hacia Google Analytics es lo que a partir de ahora vamos a llamar eventos, porque es como se llama dentro de Google Analytics y representan una interacción que estamos midiendo, ¿no? Entonces, ¿qué genera todos estos datos de sesión, de usuario y demás? Pues siempre el generador de todo en Google Analytics 4 son los eventos. Siempre, todo lo generan los eventos. Pues, ¿cómo funciona esto? Pues, como decíamos, un usuario hace una interacción y genera un evento. En este caso, pues, ha visto una burbuja de un mensaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, Google Analytics, cada vez que llega un nuevo evento, lo primero que mira es si tiene ese ID de usuario. Ese ID que es capaz de identificar a ese usuario único. Lo mira en su base, en su trayectoria. Normalmente lo mira más a nivel del propio código. El propio código mira si tiene ciertas cookies, si no las tiene, si es capaz de identificar que ese usuario hizo un evento antes o no. Y entonces, a partir de eso, si no lo tenía, si no tiene ese usuario, si el código no es capaz de detectar que hay un evento previo de este usuario históricamente, lo que hace es lanzar un evento extra, ¿vale? Un evento automático que tú no lo vas a ver, o sea, en realidad no se lanza, se genera por detrás dentro de las tripas de Google Analytics y ese evento se llama First Visit. ¿Qué significa? Que incluso para generar usuarios, Analytics se autogenera un evento porque mandan tanto los eventos en Analytics que incluso los usuarios son un evento. O sea, la creación de un usuario la realiza un evento interno que tú no ves, pero se genera, ¿no? Al que no ves, aprenderemos a verlo, ¿no? Hay ciertas señales en el hit que envías que te permiten ver que un evento va a generar first visit, ¿vale? Entonces, ¿qué más sucede? Con esto ya tendríamos controlado la generación del ámbito usuario y otra cosa que sucede es lo mismo, pero a nivel sesión. Si hace más de 30 minutos que no sabíamos nada de este usuario, si este ID no ha generado nada en 30 minutazos, lo que hace es también añadir una señal al envío que hace para que internamente se genere un evento llamado Session Start. Entonces, estos dos eventos, que ya te digo, no vas a ver, no son eventos que se estén enviando, son pequeñas señales que hay en los códigos que envían Analytics y un proceso posterior que hace Analytics interno, son los que realmente generan estos ámbitos, ¿vale? El First Visit genera el inicio del ámbito usuario y el Session Start genera el inicio del ámbito sesión. En esto se basa luego Analytics para acumular los datos tanto a nivel visita como a nivel sesión. Y con esto acabaríamos con la parte de entender un poco los ámbitos. Sé que ha sido un poco así etéreo, ¿no? Pero es importante que asumáis esto. Al final os tiene que quedar en la cabeza que existen estos tres ámbitos, usuario, sesión y evento, que cuando vayáis a trabajar con Analytics siempre tenéis que pensar en si lo que queréis ver es usuarios qué, sesiones qué o eventos qué o interacciones qué. Y que Analytics 4 es un cambio de paradigma sobre todo porque destroza toda esa hiperorientación a sesiones que disfrutábamos hasta ahora en el mundo del Analytics, la destroza, se la carga directamente para nutrir de mucha más riqueza el ámbito eventos y de algo más de riqueza el ámbito usuarios. Si empezamos a trabajar con eso, entenderéis muchas de las cosas que os voy a ir explicando en los futuros vídeos de este curso. Muchas gracias.